Bueno, buenas noches. Mi nombre es José Manuel Delgado González, estudiante de la carrera de Derecho con énfasis en litigación y juzgamientos orales. Hoy venimos a hablar de un tema. Primero empezaré hablando sobre el juicio de amparo, para aclarar esto. El juicio de amparo se consolida en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857, como se le llamó público en el Diario Oficial del 5 de febrero de 1917. El juicio de amparo es un método de control constitucional de carácter judicial que tiene como principal objetivo asegurar la protección de garantías y los derechos humanos de todas las personas frente a actos, omisiones o normas emitidas y aplicadas por cualquier autoridad en nuestro país. El amparo es el procedimiento legal que permite reconstruir el tejido social, pongámoslo así, deteriorado por los excesos de poder, por las disparidades sociales, por decirlo así. A través de él podemos encontrar como sujeto de derecho condiciones básicas para exigir respeto frente a autoridad y proporcionarnos el respeto unos entre otros. La importancia fundamental del juicio de amparo son las reglas más importantes que deben observarse durante la tramitación y la resolución del proceso. El proceso de amparo, pues, no son reglas absolutas. Admiten excepciones y han sido obtenidas a partir de análisis de normas jurídicas que rigen el amparo. Como decía Álvarez Montero, quien se ha distinguido como estudioso del derecho, dijo que México ha tenido 8 leyes que han regulado el juicio de amparo. El juicio de amparo tiene como finalidad la protección de las garantías del gobernado y el régimen competencial existente entre las autoridades federales y las de los estados, ¿no? Existe su tutela a toda la Constitución a través de las garantías de legalidad, consagrados en el artículo 16 constitucional. Ya hablando del tema en sí, que son las garantías en materia de amparo, si hablamos de un análisis comparado entre legislaciones, el juicio de garantías es un mecanismo procesal que busca proteger los derechos fundamentales de las personas. Esto en materia de amparo. Este juicio adquiere especial relevancia, en este tema se realiza el juicio de garantías en materia de amparo desde una perspectiva comparada entre legislaciones, por decirlo así. Por ejemplo, el juicio de garantías fundamenta que la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos, ahí está estipulado, en México está en el artículo 107 de la Constitución, que establece el juicio de amparo como un mecanismo para proteger los derechos fundamentales. Si hablamos de un análisis comparado, hablemos de México, ¿no? México, el juicio de garantías en materia de amparo se regula en la Ley de Amparo y en el Código de Procedimientos Civiles. En Estados Unidos es el juicio de garantías que regula la Constitución y la Ley de Procedimientos Civiles Federales.
creo que tenía una sigla, la verdad es FRCP por sus siglas en inglés, pero bueno. En las uniones europeas, el juicio de garantía se regula de una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Directiva. Tenía un paréntesis, pero no recuerdo. Bueno, en Argentina. Estos son algunos de los ejemplos para ir viendo desde dónde se basan, ¿no? Para hablar de estas regulaciones. En Argentina el juicio de garantía se regula en la Constitución y en la Ley de Amparo, prácticamente así como en México. Estos son algunos ejemplos, nada más. Estas tienen sus similitudes y sus diferencias. Por ejemplo, la protección de los derechos fundamentales. Todas las legislaciones analizadas, las que les dije, establecen el juicio de garantías como un mecanismo para proteger los derechos fundamentales. En cuestión de procedimiento, el procedimiento varía significativamente entre legislaciones, ¿no? O sea, no podemos decir que es el mismo proceso para todos porque en sí no lo es. Aquí tenemos un mecanismo en México, Estados Unidos tienen otro, las naciones europeas tienen otro, que la verdad no sé cuál sea en Estados Unidos ni en Europa, pero cada quien tiene su proceso. El proceso es diferente, pero al final, como les digo, la finalidad es la protección de los derechos fundamentales, ¿ya? Los plazos también varían, para interponer el juicio de garantías, pues varían entre legislaciones, ¿no? Como el procedimiento, pues no es el mismo, obviamente tienen que haber variaciones, tanto como en el tiempo, como en el método, que sí es el proceso, pues el procedimiento, pero al final todos van por un bien común. Bueno, el juicio de garantías en materia de amparo es un mecanismo fundamental para proteger los derechos fundamentales. Aunque existen similitudes entre legislaciones, también hay diferencias significativas en cuanto a procedimientos y plazos, como les acabo de decir. Pero al final de cuentas, lo que importa es llegar a cumplir estas garantías. Cuando hacía la actividad, me surgió una duda, ¿no? De qué pasaría si en México no existiera el juicio de amparo como lo conocemos. Bueno, quiero pensar que si en México no existiera el juicio de amparo, tendríamos un escenario preocupante en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, o sea, el tema principal de los ciudadanos. Siento que habría como principalmente desprotección de los derechos humanos, porque ya ven que el amparo es el principal mecanismo de proteger a los derechos fundamentales de México. Sin él, pues los ciudadanos no tendrían las herramientas efectivas para defenderse contra violaciones de sus derechos, principalmente de las autoridades, ¿no? Siento que hasta cierto punto, arbitrariedad gubernamental, ¿sí? Sin el juicio de amparo, pues el gobierno y otras autoridades podrían actuar con impunidad sin temor a ser cuestionados por sus acciones. También la inseguridad jurídica, por así llamarlo, ¿no? La falta de un mecanismo de protección de los derechos fundamentales crearía inseguridades jurídicas, ya que los ciudadanos no sabrían cómo defender contra decisiones arbitrarias. Y otra de las principales sería la desconfianza del sistema judicial, ya que pues la ausencia del juicio de amparo proporcionaría la confianza bueno, no proporcionaría o sea, no habría la confianza en el sistema judicial, ya que los ciudadanos no tendríamos una instancia independiente para resolver controversias.
Y principalmente otro punto sería la violación a la Constitución, ya que sin el juicio de amparo las autoridades podrían violar la Constitución y los tratados internacionales de los derechos humanos sin consecuencias, porque parece que quien hace algo, ¿no? Si no hay amparo, pues no se puede. Pues para así decirlo, en resumen, pues la ausencia del juicio de amparo en México tendría graves consecuencias para la protección de los derechos fundamentales y la seguridad jurídica. Por eso es muy importante saber bien y tener en cuenta la importancia del amparo, porque no solo la cuestión de entre legislaciones, sino por el punto hasta donde nosotros como ciudadanía nos podemos defender y podemos decir, marcar un alto pues ante las autoridades, ya sean por abuso de autoridad, abuso de poder o en cuestiones entre otras cosas, pero no hay que descartarlo.